Médico, como siempre, estamos en vivo y en directo llevándoles toda la información necesaria respecto a los temas de salud. Queremos agradecerles porque siempre nos están enviando sus mensajes, sus comentarios, pero además también propuestas de tema. Y el equipo de producción inmediatamente está listo para recibirlo y lo que hace es empieza el proceso de investigación, convoca a los mejores especialistas y finalmente los traemos aquí para que ustedes puedan resolver sus dudas. Los teléfonos ya están abiertos. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Crohn. ¿De qué trata esta enfermedad? Está vinculado a las inflamaciones del intestino. ¿Es similar a un colon irritable? Pues hoy vamos a descubrir de qué se trata y sobre todo entender qué debemos de hacer, cómo debemos de cuidarnos si ya tenemos el diagnóstico o de repente entender si genéticamente puede saltar de generación en generación. Como siempre tenemos grandes especialistas y nuestros teléfonos listos para recibir todas sus consultas hoy aquí en Cuerpo Médico. Pero también las redes sociales están abiertas para que nos puedan hacer las preguntas y hoy tenemos a un importante especialista. Pero como siempre hablamos de las enfermedades, ya hemos aprendido aquí en Cuerpo Médico en estas 4 temporadas que la alimentación es fundamental, desde la prevención, durante la enfermedad y luego que salimos de algún problema de salud. Y como siempre, nuestra querida Sara Busabá nos da luces respecto a este tema. Sara, querida. Gracias, Fátima, y sobre todo gracias por poner en valor la nutrición, que por supuesto coincido contigo. No solamente estamos hablando de enfermedades, sino también de toda esta parte preventiva, de cómo es que la alimentación, eso que tú eliges comer cada día, puede generar un cambio en tu vida, en tu rendimiento y en tantos aspectos, sobre todo el desarrollo, si estamos hablando de gestantes o de niños pequeños. Y es así que el día de hoy, en este momento de nutrición, les voy a hablar sobre una dieta que se llama la dieta FODMAP, que justamente es la que cada vez empieza a darnos más evidencia respecto de que este tipo de alimentación es beneficioso cuando se tienen ciertos trastornos del intestino, justamente en la enfermedad de Crohn y también del tema que Aura el día de hoy nos va a compartir. Se trata también de la dieta adecuada para este síndrome de colon irritable. Así que con eso les comparto a todos ustedes. Aura, cuéntanos qué tienes sobre el colon irritable. Definitivamente muy interesante lo que menciona Fátima, lo que mencionas tú, y lo hermoso para mí de este programa es poder tener esta circularidad en torno a la información y a la salud. Y efectivamente vamos a hablar un poco sobre el colon irritable o el síndrome del intestino irritable, que según el MINSA y para brindar siempre información, el Perú es uno de los países a nivel Latinoamérica con mayor incidencia justamente en estas afecciones. Es importante saber lo que tú mencionaste, Fátima. Algunos de estos trastornos en el aparato digestivo podrían desencadenar un cáncer. ¿Qué tan seguido se da? O de pronto si es una somatización precisamente que luego repercute pues en dolencias del cuerpo. Yo creo que es un tema bastante interesante y nuestras líneas están abiertas definitivamente. Bueno, tenemos un programa completo, como siempre, para todos ustedes. Y lo que más nos gusta a nosotras de estar aquí en Cuerpo Médico es poder llevarles información verídica. Hay mucho que podemos leer en las redes sociales, algo que le pasó a mi vecino, a un familiar, podemos pensar que también nos puede servir a nosotros, pero no. Aquí en Cuerpo Médico aprendemos sobre la prevención y sobre todo vamos a los especialistas quienes nos guían en los problemas de la salud. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así.
Estamos de regreso en Cuerpo Médico, hoy hablando sobre la enfermedad de Crohn y quiero presentarles a nuestro especialista. Nos acompaña el doctor Humberto Perea. Él es gastroenterólogo, endoscopista y también es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Alcántara de E-Salud. Doctor Perea, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico y sobre todo para hablar de esta enfermedad que se confunde muchas veces con otros diagnósticos. Y me gustaría empezar explicándole a nuestros televidentes qué significa la enfermedad de Crohn. Sí, buenas tardes, Fátima. Un gusto nuevamente estar aquí en el programa y feliz de responder las interrogantes de los televidentes. Bueno, la enfermedad de Crohn es una de las enfermedades inflamatorias del intestino que junto con la colitis ulcerativa va a producir una inflamación de las paredes, de la mucosa y de las paredes del tubo digestivo. Puede abarcar la enfermedad de Crohn una inflamación desde la boca, produciendo aftas, puede afectar el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, inclusive hasta el recto y el ano, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inmunológica, en donde el organismo se podría decir que ataca a tus propios tejidos. Se produce una respuesta exagerada contra la mucosa, produciendo estas heridas, estas úlceras. Estas úlceras son profundas en la enfermedad de Crohn, pueden producir perforación de los tejidos, pueden producir comunicación con otros órganos, como se llaman fístulas, ¿no? Se puede dar fístulas, por ejemplo, del colon con el intestino, fístulas del colon con la vejiga o el intestino con la pared abdominal. También estas úlceras se van cicatrizando y se va retrayendo las paredes del intestino y va a producir lo que se llama estenosis, que es la disminución de la luz, del calibre del intestino y puede llegar inclusive a la obstrucción intestinal. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas cardinales de la enfermedad de Crohn son tres principalmente, ¿no? Primero está el dolor abdominal, que puede ser un dolor difuso, pero muchas veces también puede ser el dolor estar localizado en la parte de abajo, del lado derecho, que es donde está el intestino delgado final, que es el ilion, y en la parte inicial del colon, que es el ciego. La unión del intestino delgado del ilion distal con el colon, con el ciego, en esas zonas donde se localiza con mayor frecuencia, hasta casi un 50%. ¿No? Entonces, es el dolor abdominal. Luego está la presencia de las diarreas. El paciente tiene diarrea crónica, más de 30 días de evolución, o varios meses. Usualmente el paciente ya viene con varios meses de enfermedad. Estas diarreas pueden ser líquidas, pero también pueden tener moco, pueden tener sangre. Y el otro síntoma cardinal es la baja de peso. La persona empieza a bajar de peso rápidamente y esto se debe porque, como afecta la enfermedad de Crohn usualmente el intestino delgado, en el intestino delgado se absorben los nutrientes. Entonces la persona no puede absorber bien los nutrientes y empieza a bajar de peso. Y hay otros signos o síntomas como el malestar general, decaimiento, ¿no? La persona se siente cansada. También hay manifestaciones extradigestivas de la enfermedad de Crohn. Puede haber compromiso en los ojos, uveitis, epiescleritis, puede haber compromiso de la piel, que es el eritema nodoso, puede comprometerse las articulaciones, inclusive produciendo artropatías periféricas. En sí, la enfermedad de Crohn es una enfermedad multisistémica que puede atacar a muchos órganos. Claro, ahora, ¿cuál es el riesgo de no ir a tiempo a un médico? Porque uno dice, bueno, tengo diarrea, no importa, voy a tomar algo para que me la pare, ¿no? Es lo que uno escucha clásicamente, pero persiste y sigue y se ve que está bajando de peso, dice, pero bueno, debe ser que no me estoy alimentando bien. ¿Por qué debemos de acudir inmediatamente al médico con los síntomas que usted ha mencionado? Claro, todo paciente que tenga diarreas más de 30 días, eso se denomina diarrea crónica. Y eso puede ser una enfermedad seria. No solo enfermedad de Crohn, porque en realidad la enfermedad de Crohn no es una enfermedad muy frecuente. En nuestro medio, en Latinoamérica no es una enfermedad muy frecuente. ¿Quiénes les da? Les da usualmente a personas de raza blanca, caucásicos, ascendencia judía, ¿no? Por eso que no hay tanta frecuencia aquí en nuestro medio, pero sí se ha visto que en toda Latinoamérica, a medida que avanza, en estos últimos años, la prevalencia de enfermedad de Crohn se ha ido incrementando.
Claro, por la alimentación, ¿no? Más o menos es entre 1 a 3 por cada 100.000 habitantes. Más o menos en promedio la prevalencia de enfermedad de Crohn en Latinoamérica. Muy bien, bueno, ya hemos incrementado en esta vida mucha comida denominada chatarra y me imagino que eso Sí, también está aumentando los índices. Está involucrado bastante la alimentación, ¿no? En sí la enfermedad de Crohn está involucrado el factor genético, que ya lo hablamos, ¿no? La raza. Hay 200 genes involucrados en la enfermedad de Crohn, pero también está el factor ambiental, ¿no? Está involucrada la alimentación, una alimentación que le denominamos occidentalizada, rica en azúcares refinados, baja en frutas, baja en verduras, alta en grasas saturadas. Entonces, esta alimentación va a producir una alteración en la flora intestinal, ¿no? Va a producir una disbiosis y en la enfermedad de Crohn está involucrado esta alteración en la flora intestinal. Bueno, sí, pues acá Sara siempre nos dice coman saludablemente, no estén haciendo dieta, sino que toda la alimentación cotidiana en casa sea balanceada. Ya sobre ello va a hablar en breves momentos. Pero vamos con las redes sociales porque el doctor ya está listo para resolver sus dudas. Y Antonia Macías nos dice, me hicieron una colonoscopía para descartar la enfermedad de Crohn. La muestra salió normal, pero sigo presentando diarreas y dolor abdominal. ¿Necesito que me ausculten nuevamente? Ya, ok, buena pregunta. Si están pensando en enfermedad de Crohn y le han hecho solo una colonoscopía, Ya. puede que no hayan encontrado nada, pero eso no descarta la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn puede estar en el intestino delgado y la colonoscopía no llega a ver todo el intestino delgado. Eso es importante. solo Entonces, la llega a ver colonoscopía solamente ve... se ve todo el colon y puede llegar a verse entre unos 10, 15, máximo 20 centímetros finales de todo el intestino, pero el intestino delgado puede llegar a medir 8 metros. Claro. ¿No? Entonces, hay una prueba que se llama la calprotectina fecal, que es una prueba simple de heces, ¿Ya? que cuando sale el valor más de 200, me indica con alta probabilidad que sí tiene una enfermedad inflamatoria intestinal o podría tener una enfermedad de Crohn. ¿No? ¿Y se puede ver a través de una endoscopía o también la endoscopía tiene un límite? También puede haber enfermedad de Crohn en el esófago, en el estómago, en el duodeno y se puede ver a través de una endoscopía, ¿no? Pero esta localización alta no es tan frecuente, ¿no? Más es en intestino delgado final, colon, ¿no? Pero hay otros métodos, tenemos la cápsula endoscópica para visualizar el intestino delgado, si es que hay esa alta sospecha de enfermedad de Crohn. Tenemos la enteroresonancia, que es una resonancia magnética y puede visualizar todo el intestino delgado y se puede ver si hay estas estrecheces, estas estenosis que estamos hablando. Muy bien, vamos con otra pregunta, doctor. Nos llega también a través de las redes sociales y el doctor Perea está listo para responderle a Reina Ríos. Dice, tengo 50 años y hace 2 años que tengo la enfermedad de Crohn. Tengo muchas fístulas que no se cierran y no puedo sentarme con normalidad. ¿Qué podría hacer para poder ayudar a cerrarlas más rápido? Ya, en la enfermedad de Crohn, cuando hay fístulas, y es algo frecuente en la enfermedad de Crohn, un 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn llegan a tener fístulas perianales, ¿no? Por eso que todo paciente que tenga fístulas recurrentes, hay que sospechar en enfermedad de Crohn. Está indicada la terapia biológica. No sé si la paciente habrá utilizado ya la terapia biológica, que tenemos el infliximab, el adalimumab. ¿Y de qué trata? Son anticuerpos monoclonales que se unen al factor de necrosis tumoral alfa, que es la sustancia que produce esta cascada inflamatoria y que destruye los tejidos. Y cuando hable de la terapia, ¿qué es lo que se debe hacer? La terapia biológica son ampollas que se colocan por vía endovenosa o por vía subcutánea, ¿no? Se utiliza hay esquemas, ¿no? 0 semanas, a las 2 semanas, a las 6 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. ¿No? Y esto se ha demostrado que ayuda a cerrar las fístulas. Bueno, sería recomendable que se lo comente a su doctor. Vamos con otra llamada, doctor Perea. Luz se encuentra en San Martín de Porres. Luz, buenas tardes, el doctor la escucha. Ya, doctor, buenas tardes. Yo tengo de la costilla más abajito, me duele, siempre me duele. Por eso, como le he escuchado en la parte derecha, me he pasado por la endoscopía, me dijo que no, solamente tenía colon irritado, nada más, pero
siempre el dolor no me pasa, por eso estaba llamando qué puedo hacer. Muy bien, querida Luz, gracias por esa pregunta y vamos a escuchar al doctor. Sí, el colon irritable es una enfermedad mucho más frecuente que la enfermedad de Crohn, ¿no? Que también da diarreas, también da dolor abdominal. La diferencia de la enfermedad de Crohn con el colon irritable es de que en la enfermedad de Crohn las diarreas pueden haber moco, sangre en las heces. La enfermedad de Crohn produce baja de peso. El colon irritable no baja de peso. Claro, esa es Las una diarreas diferencia. son líquidas. La enfermedad de Crohn produce anemia. El colon irritable no produce anemia. Justamente en un momento vamos a hablar sobre este diagnóstico del intestino irritable, pero antes vamos con Carlos, que está en Pueblo Libre y también tiene una consulta para el doctor Perea. Carlos, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, doctor Perea. Mi hermana vive en los Estados Unidos, ha sido diagnosticada con enfermedad de Crohn. Tiene que comprar unas ampollas que cuestan entre $5,000 y $7,000 y tiene que aplicarlas entre 4 y 6 semanas. ¿Hay algún tratamiento alternativo? Porque definitivamente es demasiado caro. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir ese testimonio. Sí, bueno, en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, primero, bueno, depende del grado de severidad de la enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo que le han recetado a...? Terapia biológica. Justamente lo que usted nos la decía. que estábamos conversando. La terapia biológica, sí, lamentablemente es un medicamento muy caro, costoso. Algunos seguros lo pueden cubrir, salud lo cubre, ¿no? Pero depende de la severidad de la enfermedad de Crohn. Primero utilizamos desde antibióticos, utilizamos corticoides para bajar las defensas, utilizamos inmunomoduladores como la acetoprina, el metrotexate, y ya cuando no se puede solucionar la enfermedad, no se puede controlar la enfermedad, utilizamos la terapia biológica, ¿no? Ahora, cuando hay fístulas, por ejemplo, ahí sí de frente hay que utilizar la terapia biológica. Que debe ser el caso planteado. Sí, probablemente debe haber tenido una enfermedad seria, severa, ¿no? O fístulas, y ahí sí, lamentablemente está indicada la terapia biológica, es lo que ha demostrado que tiene mayor eficacia, ¿no? En el tratamiento de la enfermedad de Crohn y ayuda a que no evolucione la enfermedad hacia las fístulas o hacia las estenosis. Claro, es que ¿no? es algo mucho Mejora más la calidad de complicado. vida y mejora la sobrevida del paciente. Muy bien, justamente, doctor, con la respuesta que usted daba, hacía mención al intestino irritable y ahora ya nos tiene la especialista para hablar de este tema y la diferencia que hay pues con la enfermedad de Crohn. Aura. Así es, Fátima, y definitivamente estábamos aquí escuchando un poco los comentarios del doctor, cómo alteran las enfermedades crónicas en el aparato digestivo, pues pueden ser bastante fastidiosas para las personas y alterar muchísimo la calidad de vida. Y justamente hablábamos, y lo mencioné anteriormente, el Perú es uno de los países con mayor incidencia en el síndrome del intestino irritable a nivel de Latinoamérica, y muchas veces los factores que lo desencadenan son el estrés, la ansiedad, una alimentación bastante desbalanceada, los cambios en las formas de las deposiciones en las personas, y bueno, todo esto origina precisamente este problema de salud. Ahora, a finales del 2019, el Ministerio de Salud informa que cerca del 25% de las consultas que se realizan en el área de gastroenterología pues están basadas o orientadas a hacer consultas sobre el síndrome del intestino irritable. Y también se menciona que, por ejemplo, cuando hablamos del síndrome del intestino irritable y antes que se conocía como el colon irritable, es básicamente porque esta enfermedad o este diagnóstico implica a todo lo que es el tubo digestivo, siendo el estómago, el intestino delgado y el colon. Ahora, existe también una confusión. Muchas veces el síndrome del intestino irritable se refiere de manera errónea, y es algo que mencionó el doctor, a colitis o colitis mucosa, pero el sufijo itis, también siempre brindando información sobre estos temas de términos, en el nombre es una afección médica que indica inflamación, y esto precisamente no es el caso o una característica del síndrome del intestino irritable. Ahora, para poder profundizar en toda esta información, estamos con el doctor Carlos Nureña, que es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor, muchísimas gracias por venir, por tenerlo de vuelta. Yo creo que Cuerpo Médico es su casa, justamente para poder brindar información sobre estos temas que implican al aparato digestivo que, como menciono, pueden ser bastante molestos, ¿no? Claro. Relacionábamos un poco el síndrome del
intestino irritable a malos hábitos en el estilo de vida de las personas. Sin embargo, podemos relacionar esta enfermedad también a otros factores externos, herencias, otras enfermedades que podrían desencadenarlo. Ya. Primero me gustaría empezar definiendo qué es el intestino irritable. El término puede confundir un poco, pero en palabras simples, intestino irritable o síndrome de intestino irritable significa que el paciente tiene dolor abdominal, que puede tener distintas características, un dolor leve, episódico por algún lado, luego desaparece, o también puede ser un dolor bastante intenso, que incluso lleva al paciente a salas de emergencia. Este dolor tiene por característica no tener una causa orgánica, es decir, no es causada por una apendicitis, una colecistitis, un tumor, cáncer, una úlcera, no. Es desencadenada por el factor emocional. Y aquí viene bastante el trabajo del médico gastroenterólogo con el paciente en la búsqueda de las causas de este dolor. Y si no se encuentra la causa y se cumplen ciertos criterios que no son de alarma, entonces nosotros ya diagnosticamos y definimos esto como un síndrome de intestino irritable. Ojo, cuando nosotros decimos que no hay una causa, no significa que el dolor no exista o que no haya otras manifestaciones como la diarrea o el estreñimiento. Están ahí, sino que los origina es el estrés, el factor emocional. Y justo el tratamiento va en conjunto a todo esto. El primer paso, siempre lo decimos en la consulta, cuando diagnosticamos un síndrome de intestino irritable, es entender con nuestro paciente que no hay otra causa, quitar de nuestra mente cualquier otra preocupación. Doctor, que me dijeron que podía ser cáncer, que tengo mi familiar que tuvo cáncer. Entonces, ese es el plan o el primer paso. Entonces es importante un poco aliviar a las personas que pueden estar padeciendo de esta, como usted lo ha denominado, como una enfermedad funcional que podría desencadenar alguna otra enfermedad o incluso desencadenar un cáncer. Creo que es necesario un poco alertar y mantener en calma, en realidad, a la población de que no va a terminar siendo un cáncer, ¿correcto? Claro, un intestino irritable no se convierte en cáncer. Ahora, importante, tampoco nos confiemos si tenemos un dolor abdominal y decir, no, debe ser un síndrome de intestino irritable. No, para eso tenemos que hacer exámenes para poder determinar si es que no hay una causa orgánica. Justamente, doctor, estamos recibiendo una llamada telefónica desde Huachipa. Miriam, te estamos escuchando aquí. El doctor Nureña está atento a tu pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Sí, mi consulta era, doctor, bueno, sufro ya hace tiempo, tengo sangrados ya por el recto. También me hice ya tratamiento, ya se me fue el nombre. Me habían salido como unas bolitas, no unas bolitas, unos globos al ingreso del recto. Y eso al momento de yo hacer mis necesidades, pues parece que se reventara y me sale la sangre, ¿no? Fluye la sangre. No sé a qué se debe eso, o muchos me dicen que es hemorroides, ¿no? Pero la verdad es, bueno, no descarto, no me siento muy preocupada. Muchas gracias, Miriam. Creo que es como un cuadro de estreñimiento severo también, pero usted, doctor, claro, díganos. A ver, lo primero que tenemos que ver aquí es que si no hay dolor abdominal, esto no es un intestino irritable, ¿ya? Ahora, el hecho de tener sangre nos aleja que sea intestino irritable, que pueden haber dos patologías asociadas, que en este caso, como bien lo dices, lo más probable es que sea enfermedad hemorroidal. Sí, es lo más probable, pero hay que hacerle evaluación. Si ya tenemos más de 45 o 50 años, definitivamente hay que hacer una evaluación porque así también se puede presentar un cáncer de recto o un cáncer anal. Entonces, no es que quiera alarmarte, pero o puede ser muy fácil de tratar una enfermedad hemorroidal o necesita también mayor atención. Yo te recomendaría atención y si es enfermedad hemorroidal, como nos dice Aura, esto va bastante asociado al estreñimiento. Entonces, una dieta con fibra, como siempre nos dice Sara, hay que seguir los líquidos, actividad física para poder tratar este estreñimiento, que realmente es el secreto
para poder evitar las enfermedades hemorroidales. Muy bien, doctor. Y efectivamente también Sarita seguro nos va a dar también los tips adecuados para una alimentación que ayude el flujo intestinal. Sin embargo, tenemos otra pregunta, doctor. Ahora nos vamos hasta Trujillo, la tierra de mi madre, Esther. Mucho gusto poder escucharte. El doctor está atento a tu pregunta. Doctor, muy buenas tardes. Llamo de Trujillo. Gracias por darnos este espacio. Doctor, yo tengo colon irritado, pero en la primera vez que fui me sacaron la coloscopía y me salió que tenía pólipos. Ya, cuando la doctora me dijo que le ha sacado todo eso, ya. De nuevo, cuando me fui, ya no fui, porque me fui a particular, ya no tuve dinero, me fui a MISID. Cuando me dijo la doctora que tengo que sacar de nuevo, tienen que sacarme. Me sacaron la coloscopía, me salió que no tenía nada, solamente tenía colon irritado. Pero doctor, ya son 2 años y siempre me dan medicina, unas pastillas, pero siempre tengo al lado de la costilla dolor del lado derecho y del lado izquierdo. Y también tengo gastritis crónica, doctor. No sé qué hacer. También tengo cerca Muy bien. para la parte de atrás y en los ovarios. Esther, muchísimas gracias por compartir tu problema. Tranquila, aquí vamos a intentar brindarle la información y los alcances necesarios para que usted empiece a tener una mejor calidad de vida definitivamente y poder de pronto solucionar el problema que la aqueja en este momento. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctor, ¿qué le podemos decir a Esther? ¿Cómo podemos tranquilizarla también? Empezamos, Esther. A ver, síndrome de intestino irritable, nuevamente, significa que hay un dolor abdominal. Existe, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento o incluso ambos. El tema es que no hay una causa, no hay un tumor, no hay un cáncer que cause esto. Si te han hecho ese diagnóstico, quiere decir que ya te han investigado tu endoscopía, tu colonoscopía. Cuando hay pólipos es otro tema que ya le hemos hablado, son pequeños crecimientos que en un futuro, estamos hablando 10, 15 años, podrían generar cáncer. Ya los retiraron en buena hora, ya te han hecho el control, no hay más pólipos, es una buena noticia. Ahora, estos pólipos no tienen nada que ver con el dolor, ¿ya? Para tratar el intestino irritable tenemos que ir, si bien es cierto, con medicamentos, con tabletitas para el dolor, pero tenemos que ir también entendiendo la enfermedad. Cuando te viene el dolor, si ya te hicieron el diagnóstico de intestino irritable, no creas que hay un tumor, hay un cáncer, hay otra cosa, ¿ya? Es una causa funcional. ¿Qué quiere decir? Que se da por las emociones, por el estrés. Hay que trabajar también la terapia psicológica. Siempre es bueno apoyarnos en otros especialistas, entender qué está pasando, por qué estamos con esta crisis emocional. Y la dieta, que ya nos va a hablar Sara, y también la actividad física, importantísima para poder responder mejor a esta enfermedad. Bien, doctor, muchísimas gracias. Definitivamente agradezco mucho estas preguntas que realizan las personas en vivo, porque también me van aligerando a mí las preguntas y esto es fantástico porque podemos de pronto conocer un poco los diagnósticos. Ahora nos vamos hasta Ica. María, te estamos escuchando, por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, muy buenas tardes. Doctor, tengo muchos problemas en mi estómago, me diagnosticaron un colon irritable. Mi problema es que sufro mucho de estreñimiento, demasiado, a pesar de mi tratamiento que he tenido, sufro mucho de estreñimiento. Y cuando lo hago como unas bolitas así, doctor. ¿Qué me recomendaría usted? Gracias. Ya. Muchas gracias, María. María, a ver, para tratar el estreñimiento, la primera indicación es una dieta con fibra. ¿Ya? ¿Qué alimentos tienen fibra? Algunos ejemplos: linaza, salvado de trigo, todas las frutas y las verduras tienen fibra. Si bien es cierto, hay unas frutas que tienen más fibra que otras, no es necesario consumir todos los días la que tiene más fibra, como por ejemplo pitahaya. Podemos alternar con todas, pero eso sí, todos los días debemos consumir una fruta y una verdura. Lo segundo, agua. 6 a 8 vasos de agua mínimo al día. Doctor, yo tomo mucho más. Excelente. Y lo tercero, actividad física. Nos da un doble beneficio. El movimiento estimula el tránsito intestinal y además el movimiento nos ayuda a eliminar estrés. Pero tiene que ser una actividad relajante. Caminar, trotar, nadar, bailar, practicar algún deporte. No cuenta, doctor, en el trabajo yo estoy para todos lados, ahí hago ejercicio. No. Si bien es cierto, me estoy moviendo, pero estoy acumulando estrés. Yo necesito una actividad que me ayude a eliminar este estrés.
Perfecto, y efectivamente a veces los niveles de estrés van aumentando con la edad, con las responsabilidades y también, bueno, el síndrome ahora del intestino irritable también se ve en jóvenes, ¿no? Y es mucho más frecuente. Yo creo que vamos a ahondar muchísimo más en este tema, doctor Nureña. Sin embargo, le agradecemos muchísimo las intervenciones, la opinión, la información que comparte con nosotros y a todo el público que nos ha compartido su mal, su malestar de pronto y al cual de pronto también hemos podido ayudar. Sin embargo, doctor, brevemente, recomendaciones y pruebas de descarte puntual. Si tengo dolor abdominal, primero acudir al médico. Si es que tengo signos de alarma, nos aleja que sea un intestino irritable. ¿Cuáles son? Sangrado por las heces, náuseas y vómitos persistentes, un dolor que no cede a la medicación, inmediatamente acudir con nuestro médico. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Nos ha acompañado el doctor Carlos Nureña, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Pedirle a todos los especialistas que de pronto reciben en sus consultorios a personas que tienen problemas de todo el aparato digestivo que tengan paciencia, porque creo que es un descarte bastante complicado, muy metódico y que lleva tiempo. Y repito y reitero, molesta muchísimo, lo digo yo que padezco ciertos males también estomacales. Pero bueno, Fátima, sigamos desarrollando toda esta información importante sobre la enfermedad de Crohn. Doctor, muchísimas gracias y regresamos pronto. Muy bien. Muchas gracias al doctor Carlos Nureña, también que nos ha dado toda esta información sobre el intestino irritable. Y aquí con el doctor Humberto Perea vamos a continuar en el programa para recibir todas sus llamadas y poder resolver las consultas que tienen respecto a la enfermedad de Crohn. Hacemos una pausa, volvemos. Estamos de regreso en Cuerpo Médico conversando sobre la enfermedad de Crohn. Nos acompaña el doctor Humberto Perea, el jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Salud de Carlos Alcántara de La Molina. Y por supuesto estamos listos para recibir todas sus comunicaciones y ahora vamos a responderle a Rosario, que nos llama desde Coma. Rosario, buenas tardes. El doctor Perea la escucha. Buenas tardes, señorita Fátima. Buenas tardes, doctor Pérez. Bueno, la consulta es para mi mami, tiene 68 años, paciente que tuvo ventilación abdominal. A la actualidad nuevamente ha aparecido ahí como una hernia, ¿no? Una cosa de un bulto, nuevamente como antes. Ahora hace ya 4 años más o menos. Ella presenta y siempre ha presentado el dolor abdominal, pero es unos cólicos terribles que la hacen retorcerse de dolor. Y a la actualidad se ha incrementado y se le desvanece el cuerpo como que ya se va a desmayar. Cuando camina también le sucede y le duele lo que es el recto. La parte del ano, me indica ella, no es muy doloroso y solamente pues toma algo para el dolor nada más, pero la tiende a la cama prácticamente toma ketorolaco. Entonces yo quisiera preguntar al doctor si esto tiene algo que ver con la eventiración, porque tiene que ver mucho con los intestinos, entonces, y de qué manera le podríamos descartar, con qué tipo de examen o hasta qué punto se puede llegar con esto. Muy bien, gracias, Rosario. doctor. Muchas gracias. Sí, a ver, las cirugías del abdomen y sobre todo si tiene una eventración, que es una especie de hernia después de algún tipo de operación, produce lo que se llama adherencias, ¿no? Las adherencias son cicatrices internas que se pegan entre los intestinos, con el colon, con la pared abdominal, y estas adherencias hacen que los intestinos se tuerzan sobre su eje y producen dolor abdominal, producen cólicos, pueden llegar a veces a producir obstrucción intestinal, ¿no? Entonces sí puede estar relacionado esta eventración con los dolores que pueda tener. De todas maneras, como tiene también dolor rectal o anal, bueno, eso puede ser algo aparte, no tiene así relación con la eventración. Podría tener hemorroides, ¿no? Que es la causa más frecuente, puede haber fisura anal, ¿no? Es otra causa también frecuente de dolor anal, ¿no? Entonces yo le recomendaría que se haga una colonoscopía para revisar la zona del recto, que es donde le produce el dolor, para ver si tiene hemorroides o fisura anal, y revisar todo el colon para de todas maneras descartar que no tenga alguna otra enfermedad que produzca dolor abdominal.
divertículos, ¿no? Enfermedad diverticular, tumores, neoplasias, cáncer de colon. Y se hace la colonoscopía y no se encuentra nada, ¿no? Y se hace otra serie de exámenes y no se encuentra nada, de repente estamos hablando de un colon irritable, ¿no? Siempre y cuando tenga diarrea o estreñimiento, porque algo cardinal en el colon irritable es que tenga dolor abdominal asociado a diarrea o asociado a estreñimiento. Hay que hacer el descarte correspondiente. Sí, y habría que hacer una tomografía o una ecografía abdominal, de todas maneras, para ver que no tenga algún otro problema en otros órganos que puede estar produciéndole dolor en el abdomen. Muy bien, vamos con otra llamada. Wilber ya se encuentra en la línea telefónica desde Atevitarte. Wilber, buenas tardes, el doctor Perea lo escucha. Hola doctor, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. El problema que yo tengo ya hace tiempo, hace 2 años me descartaron el problema de la, ¿cómo se llama?, de la vesícula. Tenía unas pequeñas piedras. Entonces, bueno, gracias a Dios yo he estado combatiendo eso, ¿no? Y estaba alimentándome normal, ¿no? Y pasaron así 1 año más, 2 años más, y igualito, me volví a sacar nuevamente la ecografía y está igualito con las piedras. Pero de un momento a otro, quizás la mala alimentación, que de repente ha habido eficacia. Ahorita, por ejemplo, tengo esos dolores en el estómago, a ambos lados, y tengo en la espalda Wilber, la consulta, ¿cuál sería para el doctor Perea? Saber por qué tiene dolor abdominal en ambos lados. Mi consulta es el problema del dolor del estómago y el problema de la tensión muscular en la parte de la espalda, como dice el dolor abdominal, ¿no? Muy bien, eso, vamos. ¿A qué se debe nomás? ¿A qué se debe? Esa es la consulta. Muy bien, Wilber, el doctor Perea responde. Sí, gracias por la consulta. Los cálculos en la vesícula producen un dolor. Lo típico del dolor de vesícula, los cálculos, es que es un dolor ya sea aquí en la boca del estómago, en el lado derecho debajo de la costilla, y el dolor típicamente se va hacia atrás, hacia la espalda. Entonces el paciente con cálculos en la vesícula se queja de dolor de espalda, en el lado derecho. A veces el dolor puede irse inclusive hacia el hombro, ¿no? Entonces, sí podría tener relación estos cálculos en la vesícula con el dolor que tiene, ¿no? Ahora, ese es el dolor típico de vesícula. Si tiene dolor en otro lugar, en otra zona, sí, ahí habría que investigar otra causa, ¿no? Claro, igual lo importante es que pueda ir al especialista. Muchas gracias, doctor Perea, por todas sus respuestas. El doctor todavía continúa con nosotros para todas las llamadas de ustedes, pero es momento de hablar de nutrición con nuestra querida Sara Abu Sabah. Amigos, como hemos estado escuchando y aprendiendo a lo largo del programa, la alimentación está muy asociada a la enfermedad de Crohn, pero también al síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque en el caso del intestino irritable, al ser un problema funcional, la tolerancia a los alimentos se ve alterada. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, hay problemas de absorción de varios nutrientes y cada una de ellas requiere de ser llevada de forma individual. Ahora, dentro de lo que es la dieta, por ejemplo, para el síndrome de intestino irritable, hay que ver que esta es adaptativa, es decir, voy a tener un tipo de alimentación mientras yo paso por periodos de diarrea, otro tipo de alimentación mientras que yo estoy en periodos de estreñimiento y otro tipo de alimentación cuando yo estoy en un estado, digamos, normal. Pero dentro de todos estos estilos, digamos, o etapas que hay en el síndrome de intestino irritable, hay algunos alimentos que tenemos que tener en cuenta de que pueden ser menos tolerables para este grupo de pacientes. Me refiero a cuando se incluye, por ejemplo, cierto tipo de almidones o componentes de los almidones que son difíciles de digerir. Ese es un grupo bastante amplio y esos son los que hay que cuidar tanto en la enfermedad de Crohn como en el síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son? Aquí hacia mi derecha tengo este grupo de alimentos. Ustedes ven, por ejemplo, el trigo, que tengo por acá, estos granos enteritos, que ustedes los pueden consumir en guisos, pero que también a veces son parte de otros alimentos, como por ejemplo galletas, queques o diferentes preparaciones. Tenemos en este lado la cebolla, el ajo, y he traído 2 ejemplos de menestra. En este caso tenemos a los frijoles y los payares. Todos estos tienen componentes que son carbohidratos, a pesar de que estoy hablando del ajo y la cebolla, que en el proceso de digestión
no terminan de ser digeridos y llegan intactos al colon, donde tienen un proceso de fermentación justamente con la microbiota, es decir, con toda la flora bacteriana que están ahí generando gases, y en las personas que tienen síndrome de intestino irritable, además de los gases que se intensifican, genera también muchas veces dolor, y uno prefiere hasta evitarlos por no tener este malestar a pesar de ser buenos alimentos. Entonces, ese tipo de carbohidratos son los fructooligosacáridos que están presentes no solo en esos alimentos, en varios otros más, pero traje estos de ejemplo. Ahora, también tenemos otro tipo de alimentos que son de otro tipo de carbohidratos, que son los disacáridos, que es otro tipo de moléculas que también forman parte de los carbohidratos y está presente, por ejemplo, en la leche. Me refiero a la lactosa. Las personas que tienen síndrome de intestino irritable no necesariamente es que tengan una intolerancia a la lactosa per se, pero sí que este tipo de azúcares suelen tener, digamos, efectos de dolor, avalonamiento, incluso promueve la diarrea en algunos pacientes. También aquellos alimentos que son ricos en fructosa, que es otro tipo de carbohidrato y que está presente, por ejemplo, en la miel. Sé que la miel es un alimento, digamos, que tiene ciertas bondades que le hemos comentado acá en el programa, pero está muy, muy concentrado en fructosa, lo mismo que la manzana y otro tipo de frutas. Por tanto, en un paciente con síndrome de intestino irritable, estos alimentos podrían generar mayor malestar. Y tenemos otro tipo de carbohidratos que se le llaman polialcoholes. Esto no quiere decir que sean alcoholes, sino que tienen químicamente moléculas similares al alcohol, pero que en su conjunto es un polialcohol. Y estas tienen también la característica de no estar bien toleradas en este grupo de trastornos gastrointestinales. Por ejemplo, la ciruela lo contiene de forma natural, lo mismo que las peras. El tipo de polialcohol que contienen es el sorbitol. Y justamente ese sorbitol le da ese sabor dulce a algunas frutas, pero también generan una pronta evacuación en muchos pacientes y generan malestar. Y estos polialcoholes, como el sorbitol, que es uno de ellos, el maltitol es otro, está presente también en los edulcorantes. Entonces, cuando ustedes tienen alimentos que son edulcorantes, muchas veces están endulzados con polialcoholes y estos generan también malestar. Entonces uno puede tener la idea de que es justamente un alimento natural, nutritivo, saludable, que sí, por cierto lo es, pero que gracias a estos componentes en pacientes que tienen estas características los toleran más. La dieta al principio consiste en una eliminación de estos alimentos, pero gradualmente se van reincorporando hasta que se le enseña al paciente a normalizar su dieta. Así que yo me quedo, Fátima, además con el testimonio de Esther, que nos llamó bastante mortificada, se le notaba en su voz temerosa, y es que realmente los trastornos funcionales intestinales afectan muchísimo la calidad de vida. El paciente tiene miedo a alimentarse y luego entra en un proceso de desnutrición o de deficiencias nutricionales también, así que hay que estar muy atentos. Bueno, pero como siempre lo decimos, estamos acá, somos un cuerpo médico, todos juntos y unidos para llevarles las soluciones que ustedes necesitan. Sara, como siempre, yo me quedo así escuchando, ¿cuánto sabes? Es impresionante. Bueno, ves, tenemos a Sara Usabá. Pues bueno, tenemos muy buenas universidades, dicho sea de sí, paso, claro, que forman bien, pero los alumnos en realidad siempre tenemos que tener este input, estas ganas de investigar a profundidad, ¿no? No quedarnos solo con la clase. Yo soy tu fan, pues, Sarita. Qué bueno. Oh, muy bien. Muy bien, gracias como siempre a Sara Usabá, y nosotros estamos aquí conversando con el doctor Humberto Perea justamente sobre este problema que se le da a muchas personas cuando tienen el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, y vamos a recibir la llamada de Ana, que está en Trujillo. Ana, aquí el doctor Perea la escucha. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias anticipadamente por su ayuda. Doctor, hace poco me han hecho un examen, no me acuerdo el nombre. Bueno, en la que me han descubierto que tengo diverticulosis en primer grado, tengo hemorroides en primer grado, y le quería preguntar si para evitar todo el estreñimiento, muchos gases, dolores, tengo calambres en el estómago y como temblores también, y a veces me afecta
la parte del corazón como si se subiera algo y me oprime un poco. Siento que sube desde abajo de mi estómago hasta esa parte de arriba. Me duele muchísimo la boca del estómago y me arde demasiado también. Bueno, doctor, mi pregunta era que si los probióticos me pueden ayudar para calmar o para que me ayuden en el estreñimiento, en que desaparezcan los gases, los dolores y esos todo calambres. lo que nos ha manifestado, Anita. A ver, vamos a preguntarle al doctor Perea. Sí, bueno, por lo que me comenta la señora, tiene síntomas de enfermedad diverticular, tiene presencia de divertículos en el colon asociado a dolor abdominal, gases, ¿no? Distensión, ¿no? El dolor de la enfermedad diverticular usualmente es en el lado izquierdo, que es la zona donde con mayor frecuencia se localizan los divertículos. Además refiere presencia de ardor en la boca del estómago. Eso ya estábamos hablando de otra enfermedad que es de la gastritis. Sí es cierto, los probióticos le pueden ayudar. En la enfermedad diverticular, los divertículos son como unas bolsitas que se forman por debilidad de la pared del colon. En estas bolsitas se meten las heces, se estancan las heces, se inflaman los divertículos, producen dolor y gases. Entonces damos antibióticos, unos antibióticos especiales, y después se puede dar probióticos para regenerar la flora intestinal, y sí le podría ayudar, ¿no? Pero primero habría que tratar la enfermedad diverticular y después tendría que tomar los probióticos. Muy bien, entonces siempre hay que ir al médico, tener un diagnóstico correcto y luego nos podemos ayudar, por supuesto, con la alimentación, pero primero tenemos que tener el diagnóstico y ver qué tratamiento médico necesitamos. Doctor, recomendaciones finales para aquellas personas que ya tienen esta enfermedad. Bueno, lo importante es hacer, en la enfermedad de Crohn, es hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento precoz para evitar las complicaciones de la enfermedad de Crohn, que son las estenosis, las fístulas, los abscesos, que disminuyen la calidad de vida, aumentan la mortalidad en el paciente cuando no se trata adecuadamente. En sí, como es una enfermedad que no es muy frecuente, para recomendarle a toda la población en general, toda persona que tiene diarreas, dolor abdominal, hay que acudir a su médico, ¿ya? Porque puede ser una enfermedad seria. No solo puede ser enfermedad o colon irritable, que es algo bastante frecuente, puede ser una enfermedad seria como la enfermedad de Crohn o un cáncer de colon, ¿no? Y sobre todo ver si es que tiene signos de alarma, como comentó mi colega el doctor Nureña, ¿no? Si es que hay sangrado por el recto, por las heces, si está bajando de peso en forma inexplicable, si tiene anemia, palidez, ¿no? Vómitos persistentes, diarreas que no se controlan con los medicamentos habituales. Esos son los signos de alarma que me dicen que puede haber una enfermedad seria y que tiene que acudir cuanto antes al médico. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, su presencia. Ha estado con nosotros el doctor Humberto Perea. Él es gastroenterólogo, endoscopista y también es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Alcántara de E-Salud. Un saludo para todos los trabajadores y el personal del Hospital Carlos Alcántara. Estaremos nuevamente conversando con usted. Tenemos que irnos nosotros a una pausa, pero no se muevan. Regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Director Denis Chaguano, del Estadio Nacional al estudio de TV Perú. Muy bien. De verdad, hoy también hemos tenido, creo, chicas, un día de mucho aprendizaje, hablando sobre la enfermedad de Crohn y también de esta posible confusión que puede darse con un intestino irritable y la importancia de la alimentación, ¿no? Y justamente hablábamos de los malos hábitos, ¿no? Y también cómo... Yo sé que de pronto no hay muchos estudios que hablan sobre estas enfermedades funcionales, como lo mencionabas tú, lo mencionaba el doctor Carlos Nureña, y cómo el cuerpo somatiza ciertos males que están más asociados a la psicología, como el estrés,
la ansiedad, la depresión, Claro. y termina con un problema estomacal. Claro, lo que sucede en el síndrome intestino irritable es que tenemos un nervio, que es el nervio vago, que cumple muchas funciones y una de ellas está muy asociada a justamente el movimiento digestivo, ¿no? Entonces, en la medida que hay un estrés, nervio vago reacciona y va o sobreestimulando o más bien enlenteciendo el comportamiento de este intestino para poder generar este movimiento durante la digestión. Entonces es ahí que se asocia de esa manera el estrés, ¿no? Entonces sí, hay que tomar la vida de una manera positiva, hay que estar bien alimentados, hay que aprender a comer, hay que elegir bien los alimentos. Y una clave aquí que digamos no es tan secreta en realidad es buscamos aquellos alimentos que son naturales, ¿no? Que nos vienen de la propia naturaleza, procesados lo mínimo posible. Solamente la cocción, que es lo suficiente, con aderezos naturales, y eso es lo que va a permitir una dieta sana realmente. Ahora, una amiga me hacía una pregunta ahora que le conté el tema y me decía, pregúntale a Sara. Y yo no tengo tiempo para estar pelando la manzana. En la mañana me puedo meter un jugo con todo y ya estoy cubierta. No. De Y decía, ninguna no manera. creo, pero igual voy a hacerle la pregunta. De ninguna manera, y qué bueno que me la trasladas, porque esa muchas veces es digamos, la práctica que hay personas que hacen por falta de tiempo. Y no es lo mismo, porque la fibra que viene a encapsular ciertos componentes es importante y que tenemos que tenerlo entero, ¿no? En algunos momentos podría ser, pero no debería ser la práctica Y diaria. menos por vagancia. Menos, mucho menos. Bueno, a mí me pasa, y ya supongo que con esto también ya nos van a votar ahorita, que son casos bien particulares, ¿no? A mí la cáscara de la manzana en muchas oportunidades me caía súper mal, ¿no? Porque yo también padecía de un cuadro de estreñimiento severo y es terrible no entender por qué sucede. Si me muevo, me alimento, hago... Claro. Y también está más asociado al estrés. Entonces, por eso es como... Cada caso es particular y con esto invito a que vayan, que hagan su diagnóstico seguro, evitemos la automedicación porque al final nos tomamos de todo, la palabra es esto, nos metemos de todo y al final terminamos haciéndonos un daño terrible, ¿no? Así es, bueno, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Y mañana nuestro tema es también muy importante, insomnio. ¿Qué está pasando con nosotros que no podemos dormir? Mañana les contamos todo aquí en Cuerpo Médico. Hasta mañana, chao.